Quiero yo ahora traer el tema del origen hacia la mesa y a veces las personas llegan hacia nosotros pero ya llegan dañadas o ya llegan, ha habido enfrentado el rechazo, ya llegan rechazados o rechazadas. ¿Dónde comienza uno a percibir o cuál es el origen? ¿Dónde comienza el rechazo en la vida de una persona? Sí, mira, este es un punto fundamental e importante y quiero expresarlo, por ejemplo, en un caso de la vida real donde se nota eh, lo fundamental que es el apego y la ausencia del mismo. Y aquí se origina todo, que sabemos que es la primera interacción madre, padre, hijo, hija, ese primer vínculo con la sociedad. ¿Qué pasa? Que todo empieza con la lactancia. Y esto atenta a las madres de familia desde la alimentación, que no solamente es esto, que es lo básico, también hay algo que se manifiesta y que se empieza a desarrollar, que es la oxitocina, que es un neurotransmisor que origina ese fundamento que es el amor, el vínculo y el afecto. El rechazo. Algo que cada uno de nosotros enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que no nos damos cuenta el efecto que el rechazo puede tener sobre nosotros. Yo creo que el rechazo es una de las cosas que nosotros ignoramos y mientras lo ignoramos sigue creciendo y sigue teniendo efecto en nuestras vidas. Creemos que el tiempo puede sanar toda herida, pero el rechazo es una de las heridas que si no se trata, es uno que a través del tiempo comienza a crecer y comienza a afectar nuestro diario vivir y nuestra vida cotidiana. En este día he traído a alguien muy especial. He traído a la psicóloga Mavis Gómez desde Panamá. No solamente Mavis Gómez es una psicóloga, pero también es una experta en la neurociencia. Estaremos hablando sobre el rechazo, cómo identificarlo, cómo poder mirar su origen, cómo comenzar a tratar y sanar el rechazo. Así que usted no se lo quiere perder. Pero antes de poder entrar a la entrevista, quiero pedirle a cada uno de ustedes que vaya aquí abajo y le aplaste al botón que dice subscribe. La mayoría de ustedes que miran este canal no son suscriptores. Si usted va y le aplasta al botón que dice subscribe, mi compromiso hacia ustedes es de seguir produciendo contenido de alta calidad y seguir haciendo estas entrevistas con expertos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras vidas. Vamos a entrar a la entrevista con Mavis Gómez. Mavis, es un gozo tenerte una vez más aquí en el podcast. Yo sé que no estás aquí presencialmente como nuestra última entrevista, pero siempre es un placer y un gozo tenerte en el podcast. Dinos cómo has estado. Bueno, muy bien, gracias a Dios y por la invitación también nuevamente. Para mí es un honor y privilegio estar aquí. Y bueno, en constante actualización de conocimientos con el único objetivo de promover la salud mental con calidad de vida. Esa frase ha impactado mi vida desde que la última vez la presentaste aquí en el podcast, la salud mental con calidad de vida. Yo creo que muchas personas no se dan cuenta cómo la salud mental puede afectar la calidad de vida que nosotros estamos viviendo, sea hacia lo negativo o a lo positivo, pero obviamente nuestra salud mental sí tiene un gran efecto en nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo llegaste a esa frase salud mental con calidad de vida? Es que mira, según la Organización Mundial de la Salud, conocemos como bienestar no solamente ausencia de enfermedad, sino ese estado completo, físico, mental y hasta social de estar bien, o sea, con uno mismo y también con los demás. Entonces, creo que en esa parte puedo llegar a la conclusión de que en esto se basa la calidad de vida. O sea, es por eso que siempre lo digo y lo comparto. No, yo lo creo también. He visto desde que he tomado muy
serio mi salud mental. Yo sí he visto grandes efectos en la manera que esto cambia mi vida cotidiana. La manera que pienso afecta mi trabajo. La manera que pienso afecta mi ministerio. La manera que pienso también incluso impacta las relaciones que están a mi lado, sea la relación con mi esposa, sea la relación con mi familia o la relación con la gente de la iglesia. Más que nada, desde que yo empecé a tomar muy serio, invertir en mi salud mental, yo he visto grandes efectos en mi vida. Sí, es una prioridad, sobre todo, una prioridad que hay que valorar y poner en práctica. El ser escuchado y muchas otras cosas más que es un complemento. Yo creo que así como le damos una prioridad, ¿no?, al ejercicio físico, queremos ver efectos físicos en nuestro cuerpo. Yo creo que también, aunque no lo podamos ver, yo sé que pensamientos, emociones no tienen algo físico, pero igual como el ejercicio, así queremos ejercitar los músculos. También deberíamos de ser intencional con nuestra salud mental. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con estas conversaciones, porque hemos intentado de tratar con ansiedad, con el estrés, con el dejar de existir. Pero en este día quiero traer algo más a la mesa que yo creo que tiene grandes efectos, pero a veces yo creo que es ignorado. Y esa cosa es el rechazo. El rechazo, yo creo que muchos enfrentamos una forma de rechazo en nuestras vidas, sea un rechazo de una idea, de un trabajo o a lo mejor de nuestra personalidad. Pero cuando el rechazo se presenta en nuestras vidas, no solamente he visto que tiene grandes efectos, pero a la misma vez he mirado que lo ignoramos. A veces queremos dejar que el tiempo pase, pero entre más tiempo pasa, y yo he mirado que más efecto tiene el rechazo en nuestras vidas. Desde tu perspectiva profesional, psicológica, ¿cómo puedes definir el rechazo? Mira, el rechazo es una experiencia emocional, abarcado por lo que sería la tristeza, el dolor y sobre todo la frustración. Pero hay algo más, es una señal social, pero no es solo que necesitamos, por ejemplo, ser rechazados, no, no, no. El rechazo empieza, se produce y aparece cuando hay algo importante que está bloqueando eso que está ocurriendo, como por ejemplo las conexiones. Cuando ese vínculo falla, ahí es donde se produce el rechazo. Entonces, aquí también hay una ausencia muy importante, que es el vínculo, la atención, eh, el sentido de pertenencia y sobre todo el reconocimiento. Entonces, prácticamente es cómo podemos definir lo que es el rechazo en nuestra vida social. Ahora, mirando el rechazo, ¿por qué crees que tanta gente que lo experimenta, por qué se les hace más fácil de cierta forma ignorarlo y no tratar o enfrentar esta emoción, este sentir del rechazo? Creo que hay dos partes que puedo definir, que es cuando no conocemos primero de dónde viene el rechazo y por qué está en nuestra vida y qué podemos tolerar o qué vemos como normal, en el sentido de que si estoy compartiendo con una persona, estoy interactuando con una persona y recibo este tipo de rechazo, que puede ser puntualmente, como lo mencioné, ya sea por algún vínculo o una atención que no se me está dando en el momento, es algo que se manifiesta en el cuerpo y como bien lo decías anteriormente, que muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, nos preocupamos por nuestro físico, pero lo emocional que está. Entonces, nuestro cuerpo va somatizando absolutamente todo, todo lo que no decimos inclusive, que es lo más importante y es que hay donde ver, pero así como la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. También es importante empezar a definir y empezar a entender, psicoeducarse, de dónde viene esto y qué tal si lo podemos normalizar, como se dice, o entender el por qué para poder comprender aún más, porque comprender es aliviar. Entonces, partiendo desde ahí, empezar a conocer el por qué está pasando esto, por qué me siento rechazado yo
o porque yo estoy rechazando, que son dos puntos diferentes. Ahora, cada una de esas formas de rechazo, ¿cómo impactan la vida de las personas? ¿Tienen efectos diferentes? Sí, porque uno es cuando yo estoy rechazando algo, ya sea no estar en un lugar, no estar relacionándome con ciertas personas, no solamente estás afectando tu vida, pero porque no entiendes por qué estás rechazando. Pero hay otra parte que es a las personas o esa conexión que estoy rechazando. O sea, hay una reciprocidad. Está impactando mi vida porque el primer vínculo social que tenemos es nuestro hogar, sí, pero luego viene la escuela, compartimos, la universidad, en el trabajo, y el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Necesitamos interactuar los unos a los otros. Entonces, cuando hay algo que no se está sosteniendo, hay algo que no está en completo estado de bienestar emocional y funcional en mi vida, hay que poder identificarlo e interpretar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Entonces esto en efecto puede impactar la vida tanto de la familia, que es un tema muy interesante también hablar en el círculo familiar y con las personas que diariamente nos relacionamos, ya sea con pareja, hijos y puntualmente ese primer vínculo que es madre-padre, ¿no? Es fundamental. Claro, y creo que acabas de mencionar algo que es muy importante, que nosotros como personas somos seres sociales. O sea, hay un grande beneficio en mantenernos socializados. Entonces, el rechazo a veces he visto que no solamente puede causar grandes efectos, pero ¿por qué la gente, desde que el momento que enfrenta el rechazo, comienza a alejarse o a aislarse de esos momentos sociales? Porque primero identificamos ese rechazo y lo convertimos, y esto obviamente aquí entran los pensamientos irracionales, en no ser amado. Y esto lo asociamos también con ser un sujeto no deseado, es decir, que mi presencia no se necesita en tu vida. Y como lo mencioné, la conexión o las conexiones es algo fundamental. Entonces, cuando hay ausencia de esa interacción, obviamente impacta nuestra vida. O sea, hay algo que no está bien, hay algo que hay que manejar, hay algo que escuchar atentamente, porque en efecto sí va a ir avanzando. Y no solamente desde que tenemos esa primera interacción, y eso hace que obviamente la persona no quiera estar en ese lugar, no quiera sentirse estar en ese lugar, pero esto es de manera inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que ya yo me haya sentido, es decir, que obviamente vale la redundancia, que he sido rechazado, hay una ausencia de afecto y de ese desarrollo, cómo se ha ido desarrollando eso, cómo lo tomo, porque obviamente eso forma parte de donde donde me desarrollé, donde me crié con mi familia, del ambiente familiar, aunque también hay estudios que hablan de una predisposición genética, pero siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho investigar lo que es la genética y el ambiente, pero el ambiente para mí impacta demasiado en cómo tú te sientes rechazado hacia los demás, porque hay otras personas donde simplemente, bueno, hoy no quiero compartir contigo y son personas asertivas que te dicen el por qué, pero hay otras personas que no lo comparten, lo callan y aquí hay una interacción muy diferente. Entonces, esta persona no quiere compartir conmigo, ya sea familiar o alguna amistad, entonces yo me he sentido en ese momento rechazada. Entonces ya empieza a manifestarse ese sentimiento o ese pensamiento de no ser amado, pero eso tiene un porqué y viene desde el hogar. Increíble que uno puede tomar el rechazo y conectarlo con el amor o el sentirse amado por otras personas. Y nunca lo había imaginado así, porque siempre yo cuestionaba por qué la gente no quiere estar conmigo y por qué la gente no se quiere socializarse conmigo. Pero a veces he hecho esa conexión entre el rechazo y el sentirse amado. Y yo creo que lo dijiste bien, de cierta forma, que am, mi presencia no es necesaria en tu vida. Y eso es lo que nosotros llegamos a pensar de las otras personas, que nada más porque quizás rechazaron un aspecto de nuestras vidas, una idea,
a lo mejor un momento y en un momento de frustración sentimos el rechazo de parte de otra persona, pero lo conectamos con ese sentir de que, esta persona no me ama. Ujú. Y en realidad no es que el amor tiene algo que ver allí, más bien nada más fue un momento, una idea, una parte de ti que a lo mejor dijeron esto no va a ser efectivo en este momento, pero conectamos el amor con el rechazo. Eso ha sido la mayoría de los casos que tú has enfrentado que la gente le atribuye el amor al rechazo. Sí, sí, muchísimas veces, pero inclusive hay algo que dice mucho una psiquiatra que también de muchos temas, que me gusta la neurociencia también, que explica mucho cómo funciona el cerebro. Ella dice que hay dos cosas importantes en nuestra vida, que inclusive nos ayudan a completar ese bienestar, tanto físico como mental, y son dos, que es el amor y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que cada día está en nosotros? Obviamente trabajamos para poder sustentar nuestro hogar y es nuestro día a día. Sin embargo, el amor tiene un efecto muy importante e impactante porque es el motivo por el cual estamos. Y inclusive yo muchas veces lo he dicho y aunque obviamente uno tiene sus hipótesis de que ya sabemos que haciendo una pausa, que muchos de los trastornos de personalidad, los trastornos del neurodesarrollo, que aquí hay que dividir, trastornos de personalidad etapa adulta, trastorno del neurodesarrollo, que es de la primera infancia hasta prácticamente la adolescencia. Y yo siempre he dicho que una de las curas principales para evitar cualquier tipo de trastorno de personalidad o hasta del neurodesarrollo es el amor. El amor que tú das desde que tienes esa primera interacción madre, padre, hijo, hija en el hogar. Siempre lo he dicho y claramente el ser humano se basa en eso. Ese es uno de los vínculos más importantes de nuestra vida y obviamente conociendo esto y porque se siente, uno lo vincula el que su ausencia en mi vida o porque no quieres estar conmigo, no quieres compartir conmigo, es porque no me amas o no me quieres, siempre se va a vincular con el tema, como lo dije al principio, con esa experiencia emocional. Increíble. Y es por eso que yo creo que el rechazo se convierte en una herida, porque le atribuimos amor y propósito a veces hacia el rechazo. Y yo creo que por eso personas a lo mejor prefieren ignorarlo, porque es algo que no solamente lo han sentido de una forma emocional, pero lo han sentido de una forma en su ser, como que han aceptado una realidad que no está allí. La realidad no es que la persona no te ame, sino que en el momento simplemente enfrentaste ese rechazo de Ujú. algo pequeño, un aspecto nada más de ti, pero empezamos a atribuirle ese sentir de que ahora esta persona no me ama y ahí se convierte en una herida. ¿Estoy en lo correcto con ese concepto? Sí, ahí tomo esa palabra que mencionaste de herida. Y es como yo, me gusta decir mucho esto cuando tengo la oportunidad de dar algunas conferencias o talleres, en donde hablo de que cuando uno digamos, te cortaste, y esto fue una experiencia, recuerdo que casi toca una de mis venas, y yo digo, o sea, uno cuando se corta, obviamente uno dice, ves la sangre y ¿qué haces? Vas a urgencias. ¿Y el doctor qué hace? El doctor te cose, ¿verdad? Esa herida. Entonces, ¿qué es lo que sana? Todo lo que te colocó el doctor, que los medicamentos, etcétera. Pero hay algo más importante, el cuerpo. El cuerpo es lo que hace que inclusive sane la herida. Y así mismo funciona con el rechazo. Porque muchas veces no sabemos que uno puede admitir, que eso es un poco más complejo y que también es bueno hablarlo, admitir esta verdad sobre el rechazo. Y asimismo el cuerpo va somatizando, pero no es en la forma de que no estoy siendo comprendido o no estoy siendo aliviado, no estoy siendo amado, no, sino es que en teoría lo no elaborado inconscientemente es lo que afecta más al individuo que inclusive sentirse rechazado. ¿Eso qué quiere decir?
si yo no entiendo el motivo por el cual me estás rechazando, es lo que duele. Ahí va. Y es mucho en eso, por eso es que inclusive, o sea, no estás sanando esa herida, hablando físicamente, porque te estás centrando nada más en eso, y te estás enfocando en que te fue la herida, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué fue lo que hizo que llegaras a esa herida? Entonces hay que también empezar a conocer esto, o sea, cuáles son las diferencias de eso no elaborado. Entonces, creo que ahí está el punto principal, que es lo que por lo que más sufre el individuo, no es que no estás físicamente, sino el por qué no estás. Ahí está la diferencia. Explicación. El ser humano necesita explicación. Increíble, porque cuando nosotros enfrentamos el rechazo, no hay nada de seguimiento. Lo Ujú. enfrentamos y creo que es sano. Y es honesto y sincero cuando la persona puede preguntar, ¿me puedes decir por qué estás rechazando esta idea? ¿O por Exacto. qué no me estás aceptando? Y eso puede evitar de que esto se convierta en una herida. Y como hemos mencionado, la herida es que la gente le atribuye amor al rechazo, pero tampoco al aclarar las cosas, al poder hablarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Me puedes explicar por qué? No estoy cuestionando tu decisión, pero quiero saber qué tengo que mejorar, qué tengo Eh, que cambiar, qué aspecto de mi vida tengo que mejorar. Y así ya no tiene que estar atribuido con el amor, ya no sientes una falta de amor de la persona. E incluso hasta la relación social puede ser más fuerte cuando puedes hacer preguntas. ¿Recomiendas, no, que personas cuando enfrenten el rechazo puedan hacerse ciertas preguntas para poder aclarar el por qué están siendo rechazados o qué aspecto de ellos está siendo rechazado? Exacto. Y aquí voy a tomar un punto importante porque esto lo vemos mucho en la juventud y también adultos mayores, o sea, prácticamente, pero se ve más en la juventud, en donde existe como esa falta de información del por qué ya no quieres estar en mi vida o simplemente no quieres tener ese contacto físico ni emocional conmigo. Entonces, como bien aprendí esto, que son palabras diferentes en la forma en que hablamos a los demás y así mismo te proyectas y cómo tú vas a tener esa reciprocidad. ¿En qué sentido? Mira, yo creo, siento y pienso que podrías darme una explicación del por el cual, bueno, ya no quieres interactuar más conmigo, no quieres hablar más conmigo, o bueno, algún comentario que he dicho que te ha ofendido. O sea, tono de voz también es importante y se nos olvida, porque como estamos en una etapa de frustración por el ser rechazado, y aquí entra la tristeza, porque también, o sea, no se está cumpliendo algo que es una necesidad de conexión que es básica para el ser humano. Entonces, al tú poder, con un buen tono de voz, o bueno, necesitamos hablar, una explicación, el cuerpo lo asimila, la mente lo tolera, ya me explicó el motivo por el cual no estoy de acuerdo con esta idea, pero lo escuchaste, tomaste un tiempo. Mira, lo más maravilloso a veces no es que tú compartas con una persona, esto se ve mucho en terapia. Cuando está el terapeuta con el paciente, está esa conexión, estás hablando, pero lo más importante de tanto hablar el uno al otro es escuchar. Ahí está la clave. Esto es lo más importante. Entonces, has escuchado el por qué no se está manifestando ese apoyo o eso que tú necesitas, o simple el hecho de compartir con esa persona, ya tú pasaste de lo inconsciente, de las imágenes, de los pensamientos irracionales que te hiciste, de, ay, esta persona no quiere estar conmigo porque yo soy así. Entonces te empiezas a culpar tu personalidad, tu conducta, y por eso esa persona no quiere que esté a su lado. Pero ¿qué tal si escuchas a esa persona porque siente que no? Y aquí entra la realidad en que tú tienes que aceptar, porque esa persona también pasó por un proceso en su vida por el cual no tolera muchas cosas, o también si estás en tu posición donde tú no toleras muchas cosas, pero siempre he dicho que esto va en pro de la salud mental, en explicación. Inclusive esto se ve en rupturas amorosas también, que eso afecta mucho hoy antes de en un previo matrimonio que no hay comunicación.
en la responsabilidad afectiva, en muchísimas cosas más, entonces se ha sentido afectado. Y también, y hago una pausa aquí también porque es importante hablar de eso, ¿no? De que muchas veces no conocemos el por qué esta persona o no surgió en temas de noviazgo o en temas de ministerio, por qué esto no surgió, por qué me rechazan para estar en estos lugares, pero es porque no hay una responsabilidad afectiva o no hay una comunicación asertiva del por qué no puedes estar en este lugar o del por qué ya yo no puedo estar en ese lugar. Entonces, la comunicación es importante, la escucha es importante y la explicación, sobre todo del por qué se está rechazando a la persona o por qué yo estoy rechazando esto, es súper importante y fundamental. Sí, ya hemos establecido bien lo que es obviamente el rechazo, pero también el efecto, la herida, cómo el rechazo se puede convertir en una herida. Y le atribuimos el rechazo hacia el amor, como que sí, cuando las personas nos rechazan, lo sentimos como que nos están rechazando por completo porque sentimos que hay una falta de amor en ellos hacia nosotros. ¿Y qué responsabilidad hay en la persona que ha sido rechazada de preguntar, de pedir la explicación, de decir, sabes qué, déjame saber qué está sucediendo, por qué decidiste rechazar esta idea, por qué no me hiciste parte de tu equipo o por qué me hiciste un lado? Y por lo menos la persona puede evitar que este rechazo se convierta en una herida, pero la responsabilidad también de la persona que está haciendo el rechazo de aclarar con el tono de que esto no se trata de amor o de tu valor como persona. Más bien esto nada más se trata de, en este aspecto, esto no va a ser efectivo. O cuando miro el equipo o cuando miro el proyecto, yo creo que esto es más efectivo, pero no te estoy robando de valor o no te estoy rechazando a ti como persona. No estoy rechazando tu presencia en mi vida y de cuidar el tono y dar una explicación muy clara, porque lo más importante, y esto es verdad en el matrimonio, especialmente algo que yo he experimentado en mi vida, no es lo que dices, pero cómo lo dijiste. Y yo sé que las personas tienen que trabajar no solamente en lo que estamos diciendo, pero cómo lo estamos diciendo, cómo estamos entregando el mensaje, cómo nosotros estamos hablando con la persona y debería de uno prepararse en ambos lados. Hay momentos donde vamos a tener que rechazar ideas, rechazar conceptos y Ujú. tenemos que tener en claro el por qué lo estamos haciendo. Exacto. Y, y al contrario, nosotros estamos enfrentando el rechazo. Ok, necesito una explicación. ¿Por qué estás rechazando esta idea o por qué me estás rechazando como parte de tu equipo? Y así yo puedo recibir la explicación y no permitir que esto se convierta en una herida. Increíbles consejos, Mavis, y esto definitivamente va a cambiar la manera en que yo comunico, la manera en que yo hablo, especialmente con la gente de mi trabajo, con la gente del ministerio, con los líderes, con los pastores, con empresarios profesionales. Tengo que tener en mente muy claro que el rechazo, esto no significa que no me quiero socializar contigo o no te quiero amar, pero también tener en claro el por qué he tomado esta decisión y también tener en claro y saber por qué estoy siendo rechazado en este momento. So, antes de seguir adelante, ¿quieres agregar un último consejo de lo que es el rechazo o la herida o algo práctico en este aspecto de cómo uno puede comunicar o preguntar por qué me estás rechazando o por qué tienes que aclarar el por qué estás rechazando esta idea? Claro, ahí mencionaste tres puntos importantes y lo voy a desglosar de esta manera de cómo impacta esto en la vida de la persona y cómo cambia. Y sí, o sea, a nivel psicológico, o sea, ya sea como una experiencia emocional, como comenté, va cambiando tu sistema hasta inmunológico. O sea, experimentas el rechazo en ese momento por lo no dicho, porque, o sea, no sabes el por qué te han rechazado y en tu cuerpo se empieza a manifestar inclusive hasta ataques de pánico. O sea, el cuerpo va somatizando todo. Y esto, claro que sí, puede influir en esa travesía
y también en esa lucha y huida y de escape que puede ser la ansiedad. Y más adelante se conecta, y aquí vamos a traer de nuevo al tema de la depresión, porque lo no dicho poco a poco se va aumentando hasta que llega a ese proceso de no quiero hablar con nadie, solo una persona que haya sido rechazada por otra se va acumulando. No quieres ya compartir con otras personas porque vas a pensar que te va a pasar lo mismo y llega ese momento en donde no quieres ni comer, ya no te quieres relacionar, pero eso ya va cuando va pasando mucho tiempo en donde no ha sido escuchado y que no está la problemática resuelta, o sea, no se ha hablado del tema. Y lo otro, como bien lo mencionaste, en el tema familiar, en el matrimonio, muchas veces pasa de que está desarrollándose algo entre ustedes, ya sea quieren un proyecto juntos, ya sea de trabajo, una empresa o en el ministerio, están, digamos, los dos están en el alabanza. Ah, bueno, yo no estoy de acuerdo en este tono del piano, o tú tienes otro tipo de instrumento que te gusta. A mí me gusta mucho el piano, si algunas canciones. También he tratado con la batería y creo que se llaman los timbales también. Entonces, no estamos de acuerdo en algo, pero no lo decimos. Entonces, o si lo decimos, ah, bueno, no quiero que hagas esto, pero ¿por qué no quieres? La explicación es importante. Y también, como en el matrimonio, la comunicación es importante y la interacción, no esperar que llegue el día siguiente para poder entonces decir el mismo día arreglarlo, escuchar. Y tú hablaste de algo muy importante que es la responsabilidad. La responsabilidad viene de ambos, del que está rechazando y el que ha sido rechazado, el poder tener esa paz y esa disposición de escuchar el por qué está pasando la situación o por qué ya está cortando la conexión. Entonces creo que esto es una forma en que ya el individuo, el sujeto, se puede adaptar y continuar con su vida normal porque ya ha tenido esa explicación. Entonces, si impacta al cuerpo, cambia mucho hasta anatómicamente hablando, neuroanatómicamente hablando, también cambia el cerebro, que ese es otro tema, pero sí, tiene ese vínculo total a nivel social, emocional y también en lo que sería afectivo, ¿no? Que es el matrimonio y muchas otras cosas más. Cada persona que está enfrentando el rechazo, no dejes que eso se convierta en una herida. Igual, si te encuentras al otro lado rechazando una idea o tener que rechazar a una persona en un proyecto, especialmente en algo ministerial, nosotros tenemos que ser responsables, aclarar el por qué estamos tomando las decisiones. So, aparte de que el rechazo se convierta en una herida, quiero ahora tocar las señales y las manifestaciones, porque yo creo que el rechazo no solamente se puede convertir en una herida, además yo sé que hay gente herida del rechazo, pero ¿cómo podemos identificar? Hay que ver bien cómo miramos las señales y las manifestaciones del rechazo. ¿Cómo yo, como persona, puedo mirar o observar a una persona y mirar una señal de rechazo? Por ejemplo, le estás invitando a una convivencia, hablando de juventud, y es una convivencia donde normalmente en teoría se participa. Digamos, vamos a ir a comer, vamos a ir a una conferencia, ya sea del ministerio, o simplemente a platicar, compartir en el hogar, y la persona te dice un no, pero un no definitivo, o sea, no quiero participar, no te da una explicación. Otra también en donde a nivel emocional la persona no está aceptando, que ese es otro tema, eh, esa calidad, esa ayuda y ese interés, porque también pasa que si hay interés, otro de lo que hablamos anteriormente es no hay interés, yo te estoy rechazando, pero ahora sí hay interés, te estoy invitando, estoy compartiendo, pero aún así, escuchando que ya no hay ausencia de cualquier vínculo o de reconocimiento o de estar ahí presente, ahora es que sí siento que la persona quiere interactuar conmigo, me está queriendo, siento su interés, pero no quiero estar ahí. Entonces ya hay que preguntarse, pero oye, te estamos invitando a que seas parte de este bienestar, te estamos incentivando, pero aún así no quieres participar en ningún tipo de actividades, tampoco te comunicas o simplemente estás también en una reunión donde hay muchas personas y llega un momento en donde te vas y no explicas absolutamente nada. Entonces,
es una de las maneras de poder identificar cuando una persona, bueno, hay algo que está pasando, una persona que no es tolerante a ciertas cosas, ya sea a hábitos o costumbres más amplias, más complejas, o simplemente no quiere estar en el lugar. Todo es un rotundo no, pero no explica el por qué. Creo que es una de las formas en que podemos identificar que la persona está manifestando rechazo y hay otra más fuerte todavía, que es cuando empiezas a relacionarte con las personas, ya sea a nivel social o a nivel sentimental, y ves la naturaleza del rechazo como evidente y tu comportamiento sigue siendo normal. Entonces, hay que también aprender a identificar esto. Esta persona está acostumbrada también al rechazo y lo ve como normal. O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, en base a las definiciones. Creo que son una de las dos formas en que podemos identificar a una persona cuando se está manifestando el rechazo. Esto yo lo he visto más común adentro de los círculos sociales. Yo sé que en el mundo profesional hay obligaciones, entonces a lo mejor tienes que acomodarte a esta idea o con Claro. este equipo porque hay obligación financiera, hay Ujú. responsabilidades, hay pólizas de la compañía, entonces estás un poquito más obligado en el mundo profesional o en tu trabajo. Pero en la iglesia es donde yo he visto que cuando gente llega a la iglesia, hay momentos donde se les invita a formar parte de las actividades, pero Sí, hay personas que no se prestan a las actividades, no se prestan a socializarse y a veces dejamos nada más ir a la persona. No, pues yo lo invité, no quiso conectarse, ya es problema de ellos. Pero no claro. debería de ser la reacción así. Yo creo que deberíamos de poder ser un poquito más intencionales, que esta persona está tomando una invitación, una aceptación y la está rechazando. Ahí podemos ver que a lo mejor esto no es algo incomún. Además, ya puede estar acostumbrado en decir, no, pues, ¿para qué voy a ir si cuando llego ya me van a rechazar o no me van a aceptar o me van a mirar como extraño o me van a hacer un lado? ¿Cómo podemos ser mejores y ser más intencionales en círculos sociales, en la iglesia, en lo ministerial, en identificando, pero también no solamente aceptar, am, no solamente nada más aceptar que la persona dijo que no, pero quiero intentar de jalar a esta persona que se conecte, quebrar am, ese, esa idea de que están acostumbrados a ser rechazados. Bueno, creo que has llegado a un momento muy importante, que es el espiritual, y sobre todo que, que puedo comunicar y que eso lo he sentido aquí en mi corazón y creo que es el momento. Yo nunca lo he dicho públicamente, ahí es un testimonio y lo voy a resumir y gracias por hablar esto porque sé que es de parte de Dios y me animaste a decirlo. Y mira, el mejor ejemplo siempre he dicho que es la experiencia. Tú puedes estudiar muchísimo, pero también la práctica y lo que tú vives es bien importante. Y aquí te traigo esto porque yo pasé por eso, ya sea sentir el rechazo y también vivir el rechazo de otra persona hacia mí, personas en general. Y sí, claramente esto me sucedió. Y esto lo digo con el único objetivo de mejorar como creyentes, como seres humanos, porque el único perfecto es Dios y su amor es inagotable, pero siempre es importante decirlo por cómo uno se siente. Yo recuerdo que en un tiempo específico yo enfermé y esto es otro tipo de rechazo que te hablé del emocional y que este también es emocional, pero este es físico, porque de algo físico empezó el rechazo. ¿En qué sentido? Yo enfermé en todo mi sistema respiratorio y por algún motivo yo no pude seguir sirviendo en un ministerio en el que Dios me dio a mí un don y yo recuerdo que en ese sentido no pude explicar, digamos, de una manera dimensional o hablarlo con todo el mundo porque no se puede, pero sí había explicado a varios, ciertas personas de que ya yo no podía, o sea, no podía seguir en el ministerio por un tema respiratorio y que me afectó mucho física y emocionalmente. Y esto fue un aprendizaje, pues porque sí recibí amor por parte de las personas
pero había ciertas personas que obviamente no teniendo un poco de inteligencia emocional o empatía, se me acercaron, me preguntaron de qué tenía mi sistema respiratorio para poder seguir y continuar. De cierta forma, obviamente, fue un rechazo de mi parte en el sentido de que ya yo no podía seguir en ese lugar porque sí afectaba mi salud física, pero es algo que no se comprende totalmente desde la otra posición. Entonces, siempre he dicho que es importante escuchar qué está pasando, por qué esa persona ya no está ahí, no puede ser que no es porque ya no quiera estar y porque obviamente ha sido un llamado de Dios, sino es que tienes una condición física, como una persona que se lastima la rodilla y tiene que estar en muleta y bueno, lastimosamente ya no puede tocar la batería. Entonces, hay ciertos puntos y ciertas cosas que también hay que empezar a escuchar en el sentido de emocionalmente cómo está la persona físicamente, puede estar ahí. Y entonces, comprender es aliviar en ese sentido, empezar a escuchar a la persona ¿por qué puede estar no, ya no puede estar ahí? Entonces, pienso que es una forma de amor entre hermanos que también tenemos que ir mejorando y que obviamente es algo que se basa en nuestro entendimiento, en preocupación por lo que le está pasando a la persona. Y bueno, hasta el sol de hoy no he podido seguir porque es algo crónico, es algo que a mí me afectó. Obviamente sí fue impactante para mi vida, fue una prueba, pero a raíz de eso, a raíz de la enfermedad, ¿sabes qué? Yo también agradecí a Dios por muchas cosas, porque gracias a él hoy respiro, he podido hacer muchas cosas más, no he podido seguir haciendo lo que amo en ese ministerio, pero Dios me dio la oportunidad de también empezar en otro ministerio, o sea que no me detuve tampoco. Hubieron muchas preguntas, pero siempre he dicho que Dios eh, te pasa por muchas situaciones y también tú tienes que sentirte que esas personas están presentes en tu vida y tú también tener obviamente el interés, pero fue un momento difícil, un momento donde vi la mano de Dios en mi vida y que yo agradezco profundamente a Dios y a mis hermanos que estuvieron presentes también y que entendieron la situación, porque el tema no es que no se entendió, muchas personas entendieron la situación. Entonces, creo que llega un punto en donde el hablar es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no estás en ese lugar? Creo que ahí estuvo el respaldo, el amor de cada uno de ellos y creo que es una de las mejores enseñanzas que puedo compartir y testimonio de que donde hay amor, donde hay intención del conocer, porque ya esa persona, bueno, no está en este lugar, ahora está en otro lugar, pero sirviendo a Dios. Entonces, creo que también es una prueba del amor que nosotros podemos dar como individuos a nuestros hermanos y la comprensión de ese tipo de rechazo. Entonces, creo que también es importante hablarlo porque creo que pasa muchísimo en el misterio, pasa en el trabajo, en el matrimonio, día a día de cada cosa que hacemos, ¿no? En nuestro vínculo social y espiritual. Muchas gracias por compartir, obviamente, este aspecto de tu vida y abrirte en esta situación personal, porque yo creo que eso es el caso de la mayoría de las personas. Uno no sabe que están enfrentando enfermedades o condiciones físicas o circunstancias difíciles. Y tenemos que estar consciente que a veces la persona no quiere rechazar la idea de formar parte porque en ellos lo han experimentado, pero a veces hay condiciones físicas, circunstancias que no lo permiten y está bien. Y como lo mencionamos hace un poco, que se debería de aclarar, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado, especialmente líderes, especialmente personas que están dirigiendo, encargados de ciertos ministerios, de hacer las preguntas necesarias, de poder hacer seguimiento. ¿Sabes que estás bien? ¿Por qué no puedes formar parte de esto? Nada más quiero saber si algo no te gustó, qué podemos hacer mejor. Déjame saber por qué no quieres formar parte de esto. Y puede ser que la persona lo diga, físicamente no puedo. Y eso fue el caso también en nuestro ministerio, porque había una persona que formaba parte del coro, pero también sufrió una herida en sus cuerdas vocales y tiene que hacerse una cirugía. Y mucha gente criticaba, porque ella no canta la hermana? Se cayó, está en pecado, la persona está haciendo algo mal y a veces eso no es el caso. Físicamente la persona no tiene la capacidad. Físicamente la persona ha sufrido una herida física, una deshabilidad que le ha robado de la habilidad de hacer lo que hacía. Pero lo más importante, creo que lo mencionaste, es que
no solamente seguiste adelante, pero pudiste encontrar otro lugar donde sí pudiste ser efectivo. Así, El rechazo no significa que tu valor se baja, más bien puedes encontrar otra área donde puedes ser efectivo adentro de la iglesia. Y la razón por la cual lo traje hacia este lado es porque en el mundo profesional, allí sí están las obligaciones, tienes que obligarte y lo tienes que hacer aunque no lo quieras hacer. claro. Pero cuando nosotros estamos hablando de Dios, de las cosas ministeriales, ahí es donde le atribuimos propósito, Claro. valor, amor, y es donde más duele, donde Mm, más se experimentan estas emociones. es- Claro. Hay algunas otras señales que uno puede observar aparte de a lo mejor no formar parte de un ministerio, de un equipo o de las deshabilidades físicas. Hay algo más que podemos identificar como una herida o un efecto que el rechazo ha causado adentro de ellos. Creo que ya cuando ni siquiera existe esa fuerza para poder hablar, ya viene el cansancio. Notas a la persona sin ánimos. Creo que es lo más fundamental, o sea, no es que no la veas, puede que visualmente no, porque obviamente hablando y volviendo a los ministerios, hay ministerios que son más visuales, como bien tú lo has dicho, o sea, la alabanza, que cuando reciben a las personas en la recepción, que son más visuales y más internos, donde hay personas que obviamente hacen su esfuerzo pero no son vistas igual. Entonces, creo que también va el tema de que hay desánimos, ahora volviendo al tema del rechazo y de las señales, es bien importante reconocer esto, que esa persona, o sea, se manifiesta, se nota un total desinterés por cualquier situación que hasta les pueda generar felicidad, porque si tú me dices a mí, tengo un ejemplo, un chocolate para ti y es algo que a mí me gusta, mi rostro debe cambiar, aunque sea un poco, o una salida al cine, o vamos a correr, a manejar bicicleta, y está totalmente desconectado de su realidad. Entonces creo que es otra forma de identificar cuando la persona experimenta y también proyecta el rechazo. Sí, tenemos que estar conscientes y tener cuidado de poder identificar a dónde se encuentran las personas que entran a nuestra iglesia, entran a nuestros círculos sociales y de poder tratar a las personas, encontrarlos a donde se encuentren, porque a lo mejor podemos formar una idea que no está ahí, podemos formar un pensamiento que no está ahí y cada líder, cada persona debería de prestar atención a dónde están las señales que estamos mirando de esta persona. Hemos invitado a esta persona, pero no se presta a las actividades. La persona deja de llegar a la iglesia. Hey, ¿a dónde estás? No te he visto por varios domingos. No te he visto en la iglesia. Claro. Entonces tenemos que buscar ese seguimiento, aclarar, y yo creo que la aclaración sigue en cada etapa, ¿no? Poder identificar el por qué, pero también cuando miramos las señales, igual hay que aclarar, a saber a dónde están las personas. La aclaración yo creo que va a ser la mayor diferencia en todo esto. Sí, para ir como aterrizando en ese punto, antes que se me vaya, que tocaste algo importante, la ausencia. En este caso, la persona que está manifestando el rechazo o que siente rechazo por esas personas es que tómate un minuto, si como tú dices, parte del liderazgo o la persona, la máxima autoridad que Dios ha puesto en el ministerio, preocupación, ¿por qué esta persona ya no está aquí? ¿Qué ha sucedido? Como tú dices, no imaginarte cosas que no son, simplemente el preocuparte y preguntar por la persona del por qué no estás, que la ausencia viene siendo otra manifestación de rechazo, ya sea por enfermedad o algún tema psicológico específico, es importante. Entonces también quería mencionarlo, el poder sacar aunque sea 1 o 2 minutos de tu tiempo para poder hablar con esa persona, el cual no has visto por mucho tiempo en el lugar donde Dios le asignó estar y hablar con la persona. Importante. Hay que prestar atención a las señales y ser muy efectivos como líderes de poder mirar a las personas
y mirar su comportamiento, si necesita aclaración, hay que acercarnos a ellos. Si la gente no se quiere acercar, entonces es nuestro deber acercarnos a ellos y Importante. buscar esa claridad, especialmente como líder. Si la gente no se te acerca, entonces yo me voy a acercar a la persona. Si la persona deja de venir, yo me voy a acercar. Voy a hacer mi esfuerzo de por lo menos buscar la claridad, dejarlo en claro que hice el intento, el esfuerzo. Yo sé que la persona va a tener que tomar la decisión en ellos de sanar o de enfrentar, pero por lo menos hice mi intento. Me Así. acerqué, lo identifiqué, traje la aclaración y espero que eso sea el primer paso para la persona. Y yo creo que eso es lo que las personas anhelan. Anhelan sentir un poquito de amor, anhelan sentir un poquito de propósito, anhelan sentir un poquito de valor. Y a veces ya ellos se rechazan a ellos mismos porque están tan acostumbrados, pero yo me puedo acercar. Si la gente mira amor, mira propósito y mira valor, puede ser que ellos se comiencen a acercar hacia nosotros, se acercan hacia la iglesia, se comiencen a conectar. Y lo más importante, yo creo que lo has mencionado en el principio, somos seres sociales. Tenemos que estar siempre rodeado en lugares donde podemos socializarnos, donde podemos comunicar lo bueno y lo malo. Yo entiendo que no cada persona está calificado para tratar con lo malo, pero podemos tener círculos donde podemos expresar lo bueno que está sucediendo en nuestras vidas y podemos identificar a personas, líderes, familia o personas cercanas de confianza donde puedo decir, aquí está mi herida, aquí es donde yo siento más dolor y comenzar a tratarlo. Creo que las personas no forman sus espacios a dónde ir y poder comunicar lo bueno y espacios donde pueden ir y comunicar lo malo. Ahora, yo no soy católico, yo tampoco voy a ir a confesar a un sacerdote lo que estoy haciendo, pero de cierta forma la confesión es algo muy importante. Y yo me pregunto, ¿estoy siendo un lugar, un espacio donde la gente puede venir hacia mí y puede confesar lo bueno y lo malo que está sucediendo en sus vidas? ¿O me miran y no quieren ni comunicar o saludar porque mi actitud, la manera que yo estoy reflejando mi conducta, les muestra a ellos, no, esta persona como que no se abre, no me puedo expresar con ellos, no puedo socializarme con ellos? Tenemos que identificar, tratar, acercar y darle a las personas amor, propósito y valor. Espero que haya captado todo lo que has mencionado hasta ese momento, pero am, el rechazo es algo real y tenemos que poder tratarlo, enfrentarlo y por lo menos aclararlo. Quiero yo ahora traer el tema del origen hacia la mesa. Y a veces las personas llegan hacia nosotros, pero ya llegan dañadas o ya llegan, ha habido enfrentado el rechazo, ya llegan rechazados o rechazadas. ¿Dónde comienza uno a percibir o cuál es el origen? ¿Dónde comienza el rechazo en la vida de una persona? Sí, mira, esto es un punto fundamental e importante y quiero expresarlo, por ejemplo, en un caso de la vida real donde se nota eh, lo fundamental que es el apego y la ausencia del mismo. Y aquí se origina todo, que sabemos que es la primera interacción madre, padre, hijo, hija, ese primer vínculo con la sociedad. ¿Qué pasa? Que todo empieza con la lactancia. Y esto atenta a las madres de familia desde la alimentación, que no solamente es esto, que es lo básico, también hay algo que se manifiesta y que se empieza a desarrollar, que es la oxitocina, que es un neurotransmisor que origina ese fundamento que es el amor, el vínculo y el afecto, partiendo desde ahí. Pero cuando existe una falla en este primer vínculo, ahí empieza todo. Y te presento este caso donde hay una madre de familia
que empieza a tener esa ambivalencia entre, por ejemplo, salió embarazada y tiene ese sentimiento de ser madre, pero también pasa que siente que perdió muchas cosas cuando ya está embarazada. Entonces, inconscientemente se presentan dos casos, que es el rechazo por ese vínculo afectivo del hijo y la culpa. ¿En qué sentido? De que eso que no está diciendo o no está aceptando, porque aquí hay dos puntos importantes. Uno, el no admitir su verdad en el sentido de que estás rechazando por este motivo y ahí se está manifestando un síntoma porque no estoy comprendiendo qué está pasando. Y también está lo otro de que yo quiero ser la mamá esencial, quiero ser esa madre de ejemplo para mi hijo y necesito brindarle ese amor que es lo que se ve y que obviamente uno necesita como ese primer vínculo. Entonces, ¿qué sucede? Que se manifiesta el inconsciente porque no está compartiendo la realidad, esa sensación, ese sentimiento. Es decir, no estás transmitiendo y el vínculo con ese niño no se manifiesta y ahí empieza todo. Porque lo no elaborado, lo no dicho es lo que va afectando más al individuo. Entonces, en ese sentido, ahí entra el término de que no se siente amado. Entonces, en esta parte, ese primer vínculo que es mi madre, no siento esa conexión, no siento ese amor, pero hay un detrás, hay un porqué, el no aceptar el rechazo, en el sentido de la madre, porque hay veces que sí, hay que separar. Hay madres que obviamente tienen esa bendición de tener hijos y entra el caso donde romantizamos lo que es la etapa de la maternidad y hay una realidad que muchas mujeres no hablan. Y eso se transmite a los hijos y más adelante eso puede ocasionar problemas interpersonales y problemas para relacionarse con los demás, en que todo se basa en esa primera interacción que ha tenido con su madre y el rechazo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sintiendo que mi madre no me ama? ¿Por qué estoy sintiendo que no me está amando, no me está queriendo, no está como constituyendo esa forma de ser, esa interacción con cada uno de nosotros, que es nuestros familiares? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Y aquí influye mucho el término de poder ser amado por otra persona, ese primer vínculo con la sociedad. Entonces, una forma importante es cómo fui amado desde el principio, qué tuve yo en el hogar, qué parte de eso, pero hay un porqué de las cosas. No es que eso ya la madre lo trajo y lo comparte hacia el hijo y lo transmite, sino que también está el punto en donde ella pasó por algo, hay algo que ella no comprende, algo que no ha podido asimilar, algo que no ha podido aceptar y por ende yo no puedo compartirle eso a mi hijo. Entonces, aquí se manifiesta el sentimiento de culpa, donde la culpa está en el que yo por no ser buena madre, por no compartir ese afecto, porque no lo siento hacia mi hijo, por esa ambivalencia de perdí mi vida para tener un hijo, pero también una madre debe amar a su hijo. Primero es reconocer que estás rechazando eso por esa oportunidad que crees que perdiste para poder aliviarte. Porque si no entiendes, porque si no aceptas lo que estás rechazando, eso no elaborado inconscientemente se transfiere al hijo. ¿Y qué va a pasar? Él va a crecer inclusive con conductas diferentes. Se va a acostumbrar al rechazo a futuro, lo va a ver como normal y va a aceptar muchas cosas en su vida con tal de no ser rechazado. Entonces, esa ausencia de amor, esa ausencia de que mi madre me tenía que amar, pero refuta eso, no quiere estar conmigo, no comparte conmigo, ahí está la diferencia. Entonces, ¿desde dónde proviene? ¿Cómo se origina el rechazo? Desde la infancia, desde esa primera interacción. Entonces, es bien importante conocer que los niños son como esponja. Los niños van absorbiendo todo lo que ven en el ambiente y también aquí pasa que empieza lo que es la neurona espejo. También proyecta y tú observas todo y eso es lo que vas aprendiendo. Entonces, ese desarrollo de ese primer vínculo en tu infancia, ¿cómo fue? Esa interacción con tu madre, ¿cómo fue? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? Entonces, es fundamental traer a la realidad porque en función el inconsciente y en base al psicoanálisis funciona así.
¿Qué es eso de que como que la madre no comprende por qué está rechazando al hijo y eso le duele y eso es culpa y el niño está viendo eso? ¿Por qué funciona eso? Porque aquí entra la neurosis. Es esa pérdida del contacto con mi realidad, de que lo normal es que la madre ame al hijo, le dé todo el amor posible, inclusive en ese primer vínculo. Pero ¿qué sucedió? Hay un fallo. Hay un fallo en ese primer vínculo, que es la conexión con el hijo. Entonces, cuando ya existió ese fallo, ¿qué va a fallar? Las expresiones emocionales. ¿Cómo vas a interactuar como adulto con las personas con las que te relacionas? Entonces, aquí la importancia de que la niñez y cómo es la crianza es súper importante para el desarrollo inclusive del cerebro, de tus hábitos, de la conducta y de muchas cosas más. Entonces, creo que es fundamental que hoy empecemos a hablar un poco más y expresar un poco más el que cómo es la crianza en el hogar afecta directamente el cómo te sientes a futuro, cómo manejas tus emociones con los demás y cómo eso te puede impactar a ti como individuo. Entonces, resumiendo, la primera conexión, ese vínculo desde la lactancia, esa primera conexión con la madre, que es como si fuera una comunicación hasta cómo va creciendo el individuo y qué estamos haciendo para poder transmitir o desplazar ese amor que es tan importante para el desarrollo funcional del individuo. Entonces, partiendo desde ahí, puedo decir que ese es el origen de cómo nos vamos a relacionar a futuro y cómo vamos a controlar y también a poner en práctica y sobre todo entender lo que es el rechazo. Increíble que ahora entiendo o puedo percibir el porqué cuando uno va a una consulta o se encuentra con una psicóloga o terapista, la importancia de regresar hacia la infancia. Y yo siempre me preguntaba el por qué los psicólogos siempre quieren regresar hacia la infancia. Pero porque la raíz está allí, como lo has mencionado, en la conexión entre los hijos y los padres. Y a veces esas circunstancias, y especialmente hoy en día donde el divorcio ya supera o el porcentaje del divorcio es más alto que, que el matrimonio. 56% de los matrimonios ya se comienzan a divorciar. Cuando hay divorcio tan alto como ese porcentaje, imagínate, es más riesgoso entrar a un matrimonio porque 56% va a quedar en un divorcio. Pero ese divorcio, esa distorsión, no solamente impacta el matrimonio, pero también impacta la vida de los hijos que están ahí. Y esa primera conexión puede ser formada dentro de una familia amorosa y un matrimonio sólido. Hay casos donde la gente se forma en familias que han sido separadas. Hay gente que se forma en situaciones donde familias se han mezclado, gente se vuelve a matrimoniar o hay personas que lo han tenido que hacer solo. Una mamá o una papá o un papá que es soltero y una mamá que es soltera y ellos lidiaron con la vida de sus hijos. Y cada Sí. una de esas situaciones, yo sé que no hay tiempo de tocar cada uno de ellos, pero como lo mencionaste, esto es el origen. De aquí comienza el sentir del rechazo. Y más que nada, si cada situación tiene un impacto diferente, entonces vamos a ver un resultado diferente de cada persona que ha enfrentado el rechazo. Y como lo hemos mencionado durante esta conversación, hay que aclarar, hay que hacer las preguntas, hay que investigar, hay que cuidar de la vida de las personas. Es por eso que el rechazo ha sido algo que ha tenido un gran efecto en la vida de las personas. Las personas le atribuyen su valor, su amor y su propósito al rechazo. Esa primera conexión forma lo que ellos perciben como amor, como propósito, como valor. Pueden verlo todo como rechazo. ¿Por qué? Porque hubo una desconfianza, hubo una separación, hubo un abandono o incluso viudos o viudas que han perdido la otra figura paterna que puede ser de bendición, de conexión para la vida de ese niño. Y ahora el niño, creado en un ambiente sano o sana,
creado en un ambiente quizás que ha sido separado, un ambiente mezclado o un ambiente con una mamá o un papá soltero o soltera, eso ya va a definir el transcurso y los siguientes pasos y decisiones que ellos van a tomar en sus relaciones sociales, cuando crecen en sus relaciones profesionales e incluso en sus relaciones ministeriales, si son personas que han sido creados en la iglesia, que ellos tienen una fe. Todo ha sido impactado por el momento de rechazo de su circunstancia desde su infancia. Qué Claro, increíble. y tiene que ver mucho lo que mencionaste sobre esta interacción que es el apego. El apego juega un papel muy fundamental porque inclusive cuando se está en este vínculo de madre-hijo, cuando no es seguro, es porque el niño obviamente no siente ese deseo por parte de la madre de ser querido, de querer estar ahí, de consentirlo, de cómo te sientes cuando tienes esa figura de frente, y obviamente el padre también tiene un rol diferente dentro del hogar en el sentido de las conexiones y el afecto, pero cuando existe esa ruptura o esa falla en ese primer vínculo, sí afecta. Entonces, que el apego seguro es importante en el desarrollo del niño, sí lo es. Inclusive tú dirás, pero esto se puede evitar, se pudo haber evitado, hablándote de una situación en donde cómo se manifestó, se originó el rechazo, pues sí, se pudo haber evitado en el sentido de que aceptación por parte de la madre de entender el porqué del rechazo y poder trabajarlo para poder darle ese amor a su hijo y que en el futuro pues tenga relaciones más sanas, pueda comprender inclusive la escucha del por qué he sido rechazado y no solamente entender que esto siempre me va a pasar. Y no solamente con la madre, también pasa con los familiares, hermanos, que también forman parte de nuestro vínculo y de nuestro desarrollo, porque de repente en la forma visual, que esto al parecer no se ve tan importante, pero la diferencia en cuando tienes dos hijos que tienen prácticamente la misma edad, tan pequeños, y tú tomaste a uno, lo cargaste, y el otro te observa, pero no lo tomas. Al mismo tiempo lo dejas, le dices, espérate que estoy cargando a tu hermano. Y cuando lo tienes aquí, el otro está observando. ¿Qué siente? Siente rechazo. ¿Por qué lo cargaste a él? ¿Por qué no a mí? Se hace preguntas y no hay respuesta. Espera un momento. Pueden ser dos. Existe una que es, te estoy teniendo a tu hermano en este momento porque necesita apoyo y luego te cargo aquí. ¿Qué hay ahí? Una explicación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si puedo hacer la segunda opción de, vas a tener que tener mucha fuerza? Yo sé que los padres cuando ya Dios le da como una fuerza extra porque puedes cargar al bebé que pesa, y yo que no soy madre, pero he cargado y siento el peso y digo, wow, o sea, impresionante. ¿Qué tal si en vez de cargar a uno, tomas tu esfuerzo y lo tomas a los dos? Ahí hay una diferencia, ahí hay un cambio, hay el mismo efecto para los dos. Y ellos dos en tus brazos pueden sentir esa conexión. Yo soy importante igual que mi otro hermano. Eso no se ve tan así como en el sentido de que, oye, no creo que eso sea importante. Lo es, porque el niño asocia el amor con la atención que le estás dando, con el reconocimiento de que mira mis dos, o lo que le digas con mucho amor. Entonces, a los dos lo tomaste, lo tienes aquí, y hay un cambio en su cerebro, hay una interacción, me siento amado, me siento atendido. Y así mismo pasa cuando vas creciendo y eres adulto en las conversaciones. Hablaste con mi hermano y conmigo no. Hablemos con los dos en el mismo tiempo o en etapas diferentes. Pero esto funciona mucho para la comprensión del amor que hay entre hermanos, la comunicación y el no sentirse, y evitar ese pensamiento del no sentirse amado. Y también pues que pueda prosperar obviamente lo que sería el amor en la familia. Entonces creo que es bien fundamental el saber reconocer estas acciones para futuro, que crezca una persona con mucha inteligencia emocional y un carácter, un temperamento, aunque nosotros heredamos el sistema nervioso central de nuestros padres, y poder generar eso en el ambiente, porque siempre va a ser importante. Sí, me recuerda a un video que yo miré. Y era una broma. Había una familia, dos hijos. Una niña alrededor de 3 o 4 años y luego un niño, un bebé recién nacido. Y se mira al papá acariciando al bebé recién nacido, está acostado en el sofá.
pero la niña salió del cuarto para poder agarrar uno de sus juguetes favoritos, pero quería regresar y jugar con su papá. Entonces ella sale, el papá agarra al niño y lo acuesta en el pecho porque el niño, pues obviamente recién nacido, no puede moverse. Y llega la niña y agarra su pecho como que si alguien la abandonó. Y era una broma, bien exagerada la niña, pero agarra su pecho y casi se arranca la camisa y hace una expresión como que si alguien le había apuñalado. Me da risa porque esa niña estaba por primera vez percibiendo el Claro, rechazo. claro, Y yo creo que lo has mencionado bien, que de allí comienza, especialmente padres con varios hijos, que tienes que dar la atención a cada uno de ellos y darles valor a cada hijo, cada hija, y especialmente cada uno de ellos está en etapas diferentes. Y cuando están en etapas diferentes, la atención que se requiere en cada etapa va a ser diferente. Qué responsabilidad tan grande de los padres. Esperemos que esta conversación, si eres una mamá y una papá, son un matrimonio soltero o a lo mejor este es tu segundo matrimonio, vives en una familia mezclada, estás separado o separada. Espero que puedan ver el aspecto de sus hijos. Yo entiendo que el matrimonio va a tener sus momentos difíciles, pero desde ese momento, si hay hijos involucrados, acuérdese que esto va a formar el transcurso de la vida de su hijo, cómo perciben el rechazo y cuando ellos salen a la escuela, a estos lugares sociales, ya vienen con una idea de lo que es el rechazo y esto va a formar la vida de tus hijos. Así que si se pueden hacer las diferencias en un lado por darle atención a los hijos, o si se puede formar un buen plan entre padres que se han separado de poder nutrir la vida de sus hijos, de cualquier forma hay que darle atención a los niños porque niños que no se les atiende estas heridas de rechazo se pueden convertir en algo peor conforme el tiempo vaya pasando y ellos vayan creciendo, enfrentando las diferentes etapas de la vida. Antes de poder cerrar, y quiero traer esta conversación y aterrizarla, y yo creo que esto nada más hemos rascado la superficie, yo creo que todavía hay mucho más que nosotros podemos desarrollar el rechazo, así que esto requiere una segunda, tercera y cuarta parte quizás. Yo sé que vamos a volver a conectar y quizás formar otra conversación sobre el rechazo, pero quiero aterrizar con esto. Hemos tocado más que nada el rechazo, su origen, también cómo el rechazo se convierte en una herida, cómo el claro. rechazo se puede conectar o atribuir al propósito, al valor y el amor. Las señales, quién es una persona que está enfrentando el rechazo o ha enfrentado el rechazo en su pasado. Pero ahora es tiempo de poder hablar hacia tomar pasos hacia la sanidad. Si, Claro. si hay personas que han enfrentado el rechazo de cualquier nivel, ¿cuáles son los primeros pasos hacia la sanidad del rechazo? Yo creo que primero es, una vez ya se entienda, se ha escuchado, como te dije, qué es lo que más afecta, qué es lo que no se ha dicho del por qué me estás rechazando, una vez se comprenda se entienda y pase ese proceso de asimilación, acomodación y adaptación, lo más gentil para uno mismo y para su organismo es entender que tú a raíz de esto puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque no solamente esa persona por el cual recibiste el rechazo, ese grupo de personas, son los únicos que en tu vida pueden estar. Y no es que puede llegar un momento en donde ya no interactúes más con ellos, pero Dios trae a tu vida más personas y es en pro a tu beneficio, que es importante que tengan ese vínculo y que acepten personas en tu vida que te ayuden a crecer profesionalmente, que tu sistema inmunológico esté tranquilo, evitar estrés y sobre todo espiritualmente en el sentido del amor que ellos te pueden transmitir, de cómo Dios nos amó a nosotros. Y empezar a trabajar en eso, en aceptar que, bueno, no todo el mundo puede estar en nuestra vida en todo el tiempo y que aceptar que es una realidad y que puedes manejarlo, porque
no es que esté hablando simplemente de positivismo, porque la vida no se trata solamente de positivismo, hay altas, hay bajas, pero lo más importante es reconocer que tú como persona eres dueño de tu propio pensamiento en el sentido de la aceptación y que tú también eres importante y que también tienes derecho a ser escuchado y compartir con la sociedad. Entonces, también esa comunicación plena con Dios de que Él es el único que no se va nunca de nuestras vidas y entender que sus bendiciones son maravillosas y que su amor es inagotable y trabajar en ese sentido. Entonces, siempre estar abierto en escuchar, en no limitarse, en el sentido de que si no comprendes el por qué está pasando esta situación, y no solamente con este tema importante que es el rechazo, muchos otros temas más que generan estrés en tu organismo, hay algo que no te mantiene saludable emocionalmente, que no te deja dormir, ¿qué está pasando? Entonces cuestionarse, Señor, ¿qué está pasando conmigo mismo? Y poder entender que necesitas ayuda, que puedes buscar ayuda y que es importante el ser escuchado y también ir a un profesional idóneo de la salud mental. Esto también es interesante y también aprender a escuchar la voz de nuestros líderes con respecto a la atención. Si ya saben que estás pasando por una situación, sé también sutilmente y abre esa puerta para que te puedan escuchar, porque hay veces que nos cerramos a la idea de ser escuchado por el simple hecho de que, bueno, ya esto quedó aquí. Entonces creo que una de las partes fundamentales es saber recibir, estar atentos, porque si tú ya tienes algo en tus manos que la ocupa, también tienes que saber soltarlas y tenerlas vacías para poder recibir eso que viene para ti y que es para mejor. Creo que es lo más importante que como ser humanos, que la salud mental siempre va a ser una prioridad y entenderlo, que la salud mental importa. Quiero nada más tomar un tiempo, una última palabra de mi parte y luego quiero agregar una última palabra de la parte tuya. Um, en este momento nada más quiero exhortarle a los líderes, pastores, gente que trabaja en lo ministerial. Toma muy serio la condición mental, emocional de las personas. Haz tu mejor esfuerzo por ayudar a las personas, por mirar su condición emocional, por mirar su condición mental, incluso la condición física. Pero hay raíces, hay heridas, hay cicatrices atrás de la vida de la persona. No sabemos el rechazo que ha enfrentado esta persona desde su infancia y en cada etapa de su vida. Pero tenemos que ser un lugar seguro. Yo siempre esto lo he predicado y yo siempre aún lo digo, que es la razón por la cual formé este podcast. El propósito siempre fue de crear un espacio seguro donde se puede proteger en confianza, más que nada, lo que se está comunicando, la verdad, las emociones, la realidad que nosotros estamos enfrentando. Y es por eso que le di por nombre Safe Haven, porque Safe Haven es un lugar donde se protege la verdad, se protege la información importante, información crítica. So tenemos que ser ese lugar, ese Safe Haven para las personas que puedan venir, puedan expresar el rechazo que han enfrentado. Y también nosotros como líderes, como pastores, tenemos que hacer un esfuerzo de decir, quiero traer claridad, quiero poner a esta persona en un lugar social, quiero ayudar la condición mental y emocional de esta persona, como lo dijimos al principio, salud mental con calidad de vida, donde tratamos con el rechazo, tratamos con las heridas y eso va a mejorar la calidad de vida. Y créeme, yo sé que miramos a las personas, miramos sus dones, sus habilidades, sus talentos, pero ellos pueden ser más efectivos en ministerio cuando uno puede primero tratar las cicatrices, las heridas y el daño emocional que el rechazo ha dejado en la vida de la persona. Cuando la persona está completamente sano mentalmente, emocionalmente, físicamente, la rendición, la habilidad va a aumentar y lo que ellos producen no solamente va a dejar fruto, pero van a ser más
efectivos en el reino de Dios. Antes de mirar a una persona y mirar sus habilidades y de mirar sus dones, mira su condición en su corazón, mira su salud mental, mira su salud emocional y haz un esfuerzo de sanar y trabajar las heridas que hay adentro de ellos. Y te prometo, te aseguro más que nada que la persona va a rendir por ti en ministerio de una manera más efectiva cuando puedes tratar con lo emocional, lo mental y lo físico de esa persona. Esa persona va a ser más efectivo cuando tú lo amas, cuando tú lo abrazas y cuando tú le ayudes a sanar esas heridas emocionales. Mavis, ¿cuál es la última palabra que puedes compartir con nosotros para traer esta entrevista a su conclusión? Creo que lo más importante que para finalizar puedo decir es que comprender es aliviar y también que no hay nada más importante en el mundo, aparte del amor que Dios nos da y que nosotros aceptamos de Él y también le damos a Él, es el poder manifestarse, el amor. Que el amor sea sin fingimiento, que el amor siempre prospere en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo lo más importante es ser escuchado. Creo que para el tema que hemos hablado hoy, ser escuchado partiendo desde hoy, que sea lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Quiero nada más cerrar con este versículo. Si buscas un amor, si a lo mejor buscas propósito o buscas valor para tu vida y a lo mejor has enfrentado el rechazo, yo solamente te invito a que le des a Dios una oportunidad. Si estás escuchando esto, sí nosotros tenemos carreras profesionales, sí estamos involucrados en los asuntos ministeriales. Nosotros estamos conscientes que la gente no nada más necesita predicaciones, la gente necesita ayuda. Si las personas están dañadas, hay que hacer la mejor recomendación profesional. Si está fuera de mi capacidad, puedo ir y recomendar ayuda profesional que sí puede ayudar con las heridas emocionales. Pero si buscas amor, si buscas valor y buscas propósito, quiero compartir nada más un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 38. Y dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una de mis favoritas escrituras: sí hay un amor perfecto, pero el amor perfecto a lo mejor no va a venir a través de un ser humano. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero voy a ser sincero, yo te voy a fallar. En algún momento te voy a caer corto. Pero si buscas un amor perfecto, un lugar donde no vas a ser rechazado, un lugar donde puedes recibir amor, propósito y valor, invito al oyente a que consideres lo que Dios dice, que nada te puede separar de su amor, aceptación, nada te puede separar. Así que Dios no te rechaza, y cuando Dios te acepta, nada te puede robar del amor que Dios te puede ofrecer. Nada en la creación, ni los temores y preocupaciones, estados emocionales, estados mentales, nada te puede separar del amor de Dios. Mavis, ha sido un placer como siempre tenerte en el podcast y yo sé que esto no va a ser la última. Así que espero que pronto podamos tener otra conversación. Gracias por bendecir este canal y gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Cuídate. Cuídate mucho, te deseamos lo mejor. Ahora, antes de poder cerrar, ¿a dónde te puede encontrar la gente? ¿A dónde puede encontrar tus recursos o tus redes sociales? ¿Cómo la gente se puede conectar con tu trabajo? Claro, puedo compartir mi Instagram, es
Psique.gómez, para los que no saben, psique, en griego alma. Ese es otro estudio de la mente en relación a la antigua Grecia. Así que pueden buscarme en Instagram como Psique Gómez. Para más información, también atención psicológica y mucho más. También voy a poner los enlaces de sus redes sociales en la descripción del video, así que usted puede ir a la descripción, puede conectarse con Mavis, puede seguir su trabajo. Y Mavis, una vez más, gracias por estar aquí. Te deseamos lo mejor en lo que Dios sigue haciendo a través de tu vida y tu carrera profesional como psicóloga. Muchas gracias a ti. Hasta Cuídate luego. mucho. Bendiciones.